¿Alguna vez has amado a alguien tanto que, aunque pasen décadas, aunque la vida te lleve por caminos completamente diferentes, aunque te cases con otra persona y construyas una familia entera, esa persona sigue siendo tu primer pensamiento cada mañana? Elena vivió con ese amor guardado en lo más profundo de su corazón durante 30 años. 30 años preguntándose qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. 30 años imaginando una vida que nunca fue. Y cuando finalmente, después de 3 décadas de espera, el universo les dio una segunda oportunidad, bueno, lo que pasó después es tan hermoso y tan devastador que cambiará tu forma de ver el amor para siempre. Porque esta no es una historia sobre segundas oportunidades. Es una historia sobre el amor que desafía el tiempo, sobre la crueldad del destino y sobre una mujer que tuvo que decir te amo y adiós al mismo hombre 2 veces en una sola vida. Y te advierto ahora mismo, si tienes el corazón sensible, si has perdido a alguien que amaste, o si alguna vez has dejado ir al amor de tu vida pensando que el tiempo lo curaría todo, esta historia va a tocarte en lugares que ni siquiera sabías que existían. Esta es la historia real de Elena y Ricardo. Y antes de que te sumerjas en ella, necesito que entiendas algo. Cada palabra que vas a escuchar es verdad. Cada momento ocurrió exactamente como te lo voy a contar. ¿Y el final? El final es algo que ninguno de ellos vio venir. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si esta historia te toca el corazón, si sientes algo mientras la escuchas, por favor, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Este canal, Verdades que Duelen, existe porque hay historias que necesitan ser contadas, verdades que necesitan ser escuchadas, aunque duelan. Dale like a este video, porque tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan oírlas. Y lo más importante, déjame un comentario contándome si alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amabas, o si el destino te dio una segunda oportunidad. Quiero leer tu historia. Ahora sí, respira hondo, porque lo que viene va a ser intenso. Marzo de 1988. La Universidad Nacional estaba en plena temporada de primavera y los jardines del campus estaban llenos de estudiantes disfrutando del sol después de un largo invierno. Elena Morales tenía 22 años, estudiaba el 3er año de psicología y ese día llevaba un vestido amarillo que su abuela le había regalado para su cumpleaños. Ella siempre recordaría ese vestido, porque fue el vestido que llevaba puesto cuando vio a Ricardo por primera vez. Estaba sentada bajo un árbol de jacarandá, leyendo a Carl Jung para su clase de psicología analítica, cuando una pelota de fútbol rodó hasta detenerse junto a sus pies. Elena levantó la vista, molesta por la interrupción, lista para lanzar una mirada asesina a quien fuera responsable de interrumpir su estudio. Y ahí estaba él. Ricardo Vega corría hacia ella con una sonrisa que parecía iluminar todo el campus. Cabello oscuro despeinado por el viento, ojos verdes que brillaban con una mezcla de diversión y disculpa, una camiseta blanca manchada de pasto y esa sonrisa. Dios, esa sonrisa. «Lo siento muchísimo», dijo él, respirando con dificultad por la carrera. «Mis amigos y yo somos terribles jugando fútbol, como podrás ver. ¿Te golpeó?» Elena quería estar molesta, realmente quería, pero había algo en la forma en que él la miraba, algo en esa sonrisa genuina, algo en esos ojos verdes que parecían ver directamente dentro de su alma, que hizo que todas sus defensas se derrumbaran en un instante. «No me golpeó», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma al sonreír de vuelta. «Pero interrumpiste mi lectura de Jung, así que técnicamente me debes una disculpa formal». Ricardo se sentó en el pasto junto a ella sin pedir permiso, con esa confianza casual que solo tienen las personas que están completamente cómodas consigo mismas. ¿Jung? ¿La psicología del inconsciente colectivo? Interesante elección para una tarde de primavera. Elena lo miró sorprendida. ¿Un estudiante de, déjame adivinar, ingeniería?
¿Que conoce a Jung? Arquitectura, corrigió él, extendiendo su mano. Ricardo Vega, 3er año. Y sí, leo cosas además de manuales de construcción, principalmente para impresionar a chicas bonitas que leen bajo árboles de jacarandá. Y así comenzó todo, con una pelota de fútbol, un vestido amarillo y una sonrisa que cambiaría el curso de 2 vidas para siempre. Lo que Elena no sabía en ese momento, lo que ninguno de los dos podía imaginar mientras conversaban por horas bajo ese árbol, era que esa tarde soleada de marzo sería el comienzo de la historia de amor más intensa y más trágica que cualquiera de ellos viviría jamás. Durante las siguientes semanas, Ricardo encontró excusas para, casualmente, estar en los mismos lugares que Elena. La biblioteca donde ella estudiaba los martes por la tarde, la cafetería donde tomaba café cada mañana, el banco del parque donde leía durante su hora de almuerzo. Al principio, Elena fingió no darse cuenta, pero era imposible ignorar a alguien como Ricardo. Imposible no sentir ese magnetismo, esa energía que él traía consigo a cada espacio. Fue en abril, un mes después de ese primer encuentro, cuando Ricardo finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado ensayando durante semanas. «Elena», dijo él, interrumpiendo su lectura de Freud esta vez. «He estado tratando de ser sutil, he estado tratando de ser paciente, pero resulta que no soy muy bueno en ninguna de esas cosas. Así que voy a ser directo. Cada minuto que paso lejos de ti se siente como un desperdicio de tiempo. Cada conversación que tenemos hace que quiera tener 1000 conversaciones más. Y necesito saber si tú sientes aunque sea una fracción de lo que yo siento, porque si es así, me gustaría llevarte a cenar, o a almorzar, o a desayunar, o a los 4, honestamente». «¿Qué dices?». Elena lo miró, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida. «Sí», susurró. «Sí a todo». La primera cita fue en un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Ricardo llegó 20 minutos tarde porque se había perdido 3 veces tratando de encontrar el lugar, a pesar de que había vivido en la ciudad toda su vida. Elena le dio su servilleta para que limpiara la mancha de salsa de tomate que se había hecho en la camisa antes de llegar. Hablaron durante 4 horas, hasta que el dueño del restaurante tuvo que pedirles amablemente que se fueran porque necesitaba cerrar. «No quiero que esta noche termine», admitió Ricardo mientras caminaban por las calles vacías de la ciudad a las 2 de la mañana. «Entonces no la terminemos», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. Terminaron sentados en el borde de una fuente en la plaza principal, hablando sobre sus sueños, sus miedos, sus familias, sus pasados, sus futuros. Ricardo le contó sobre su padre, un arquitecto famoso que esperaba que él siguiera sus pasos, y sobre la presión de vivir a la altura de ese legado. Elena le contó sobre su madre, que había comenzado a mostrar los primeros signos de Alzheimer, y sobre su miedo a perderla lentamente, pieza por pieza. «¿Sabes qué es lo más aterrador?», preguntó Elena, mirando el reflejo de la luna en el agua de la fuente. «No es perderla físicamente, es perderla mientras todavía está aquí. Es que me mire un día y no me reconozca». Ricardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No vas a pasar por eso sola», le prometió. Y en ese momento, sin ninguna razón lógica para creerlo después de conocerlo solo por un mes, Elena supo que él lo decía en serio. Los siguientes 2 años fueron los más intensos y hermosos de la vida de ambos. Se hicieron inseparables. Los amigos de Ricardo bromeaban diciendo que había sido secuestrado por Elena. Las amigas de Elena decían que había perdido completamente la cabeza por ese arquitecto de ojos verdes. Y ambos tenían razón. Ricardo comenzó a diseñar casas imaginarias para ellos. Cuadernos llenos de planos de la casa donde vivirían algún día, con una biblioteca grande para Elena, con ventanas que dejaran entrar mucha luz natural, con un jardín donde sus hijos jugarían. 3 hijos, decía él, 2 niñas y un niño. Las niñas se parecerán a ti,
y el niño tendrá tu inteligencia y mi encanto. Elena se reía y le decía que era ridículo planear su vida juntos cuando ni siquiera habían terminado la universidad, pero secretamente guardaba cada uno de esos dibujos. Secretamente, se imaginaba a sí misma en esa casa, con esos niños, con ese futuro brillante y perfecto que Ricardo dibujaba en sus cuadernos. Pero aquí es donde la historia toma su primer giro devastador. Aquí es donde el universo decidió enseñarles la primera lección brutal sobre el amor y la vida. Era diciembre de 1990. Ricardo estaba en su último año de arquitectura. Una firma alemana de arquitectura, una de las más prestigiosas del mundo, vino a su universidad a reclutar talentos jóvenes. Era una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Un programa de 3 años en Alemania, trabajando en proyectos de escala internacional, con la promesa de un puesto permanente al final, si demostraba su valía. Ricardo rechazó la oferta inmediatamente. «Tengo a Elena aquí», le dijo al reclutador. «Tengo mi vida aquí, no me interesa». Pero el profesor de Ricardo, un hombre sabio que había visto a demasiados estudiantes talentosos desperdiciar oportunidades por razones equivocadas, lo llamó a su oficina. «Ricardo», le dijo, «vas a arrepentirte de esto el resto de tu vida si dejas pasar esta oportunidad. Y peor aún, algún día vas a culpar a Elena por ello, aunque ella nunca te pidió que te quedaras». Esa noche, Ricardo le contó a Elena sobre la oferta, y vio el pánico en sus ojos, el miedo a perderlo, la desesperación de alguien que sabe que está a punto de perder algo precioso. «No vayas», le rogó ella. «Por favor, Ricardo, encontrarás otras oportunidades. Podemos construir una vida aquí. No necesitas ir a Alemania». Pero incluso mientras lo decía, Elena sabía la verdad. Sabía que él necesitaba ir. Sabía que esta era su oportunidad de convertirse en el arquitecto que siempre había soñado ser. Y sabía que si él se quedaba por ella, eventualmente la culparía por la vida que nunca vivió. Pasaron los siguientes 3 meses en una agonía compartida. Ricardo aplicó al programa, pero no había tomado una decisión final. Elena oscilaba entre rogarle que se quedara y empujarlo a que se fuera, y el tiempo se les acababa. Fue en marzo de 1991, exactamente 3 años después de ese primer encuentro bajo el árbol de jacarandá, cuando tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Estaban sentados en el mismo lugar donde se habían conocido, bajo el mismo árbol, pero esta vez no había sonrisas. Esta vez había lágrimas corriendo por las mejillas de ambos. «No puedo pedirte que vengas conmigo», dijo Ricardo, con la voz quebrada. «Tu madre te necesita. Está empeorando, Elena. No puedo pedirte que la dejes». «Y yo no puedo pedirte que te quedes», respondió ella, aunque cada palabra la destrozaba. «Esto es tu sueño, Ricardo. Si te quedas por mí, algún día me vas a odiar por ello». «Nunca podría odiarte», juró él. «Tal vez no», admitió Elena, «pero te resentiría. Y ese resentimiento mataría lo que tenemos más efectivamente que cualquier distancia». Intentaron hacer planes, intentaron hablar sobre mantener la relación a distancia, pero ambos sabían la verdad. Era 1991. No había internet. Las llamadas internacionales costaban una fortuna, y 3 años en circunstancias así podrían convertirse fácilmente en 5 o 10 o para siempre. «Entonces, ¿esto es todo?», preguntó Ricardo, con lágrimas cayendo libremente ahora. «¿3 años juntos y simplemente terminamos?». Elena tomó su rostro entre sus manos, memorizando cada detalle. Los ojos verdes que la habían cautivado desde el primer momento. La pequeña cicatriz en su ceja izquierda de cuando se cayó de su bicicleta de niño. La forma en que su cabello caía sobre su frente. Cada detalle, cada rasgo, cada imperfección perfecta. «Te voy a amar el resto de mi vida», le dijo con una certeza absoluta. «No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase, no importa con quién termines. Una parte de mí siempre será tuya, Ricardo Vega». «Y yo te amaré hasta mi último aliento», prometió él.
en esta vida y en todas las que vengan después. Se besaron bajo ese árbol de jacarandá, sabiendo que era la última vez. Se abrazaron como si pudieran fundirse en uno solo. Y cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en el universo. Habían perdido algo que nunca recuperarían completamente. Ricardo se fue a Alemania en abril de 1991. Durante los primeros 6 meses intentaron mantener contacto, cartas que tardaban semanas en llegar, llamadas telefónicas caras y llenas de silencios incómodos, pero gradualmente el contacto se fue espaciando. Las cartas se volvieron menos frecuentes, las llamadas se detuvieron. No fue una decisión consciente. No hubo una última conversación donde acordaran dejarlo ir. Simplemente, la vida los separó, lenta, inevitable, dolorosamente. Elena se sumergió en cuidar a su madre, cuyo Alzheimer avanzaba más rápido de lo que los doctores habían predicho. Se graduó de psicología y comenzó a trabajar en una clínica, pero cada momento libre lo dedicaba a su madre. Veía a la mujer que la había criado desvanecerse pieza por pieza, exactamente como había temido. Ricardo se sumergió en su trabajo en Alemania. El programa de 3 años se convirtió en un puesto permanente. Conoció a una mujer alemana llamada Cristina en una conferencia de arquitectura. Era amable, inteligente, y no lo hacía sentir el dolor devastador que sentía cada vez que pensaba en Elena. Así que eventualmente, cansado de vivir en el pasado, le propuso matrimonio. Y Elena, cuando finalmente alguien en su círculo social le presentó a Manuel, un abogado tranquilo y estable que prometía cuidarla, aceptó casarse con él. No porque lo amara de la misma manera que había amado a Ricardo. Eso hubiera sido imposible, pero porque estaba cansada de vivir con un fantasma. 27 años. 27 años en los que Elena y Ricardo vivieron vidas completamente separadas. 27 años en los que cada uno construyó familias, carreras, rutinas, memorias con otras personas. Pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre el primer amor verdadero. Nunca realmente se va. Se convierte en una melodía de fondo en tu vida, siempre presente, incluso cuando no la estás escuchando conscientemente. Elena se casó con Manuel en 1994, 3 años después de que Ricardo se fuera. La boda fue pequeña, íntima, nada como la gran celebración que ella había imaginado cuando era joven y soñaba con casarse con Ricardo. Su madre estuvo presente, aunque ya no reconocía completamente quién era Elena. Durante la ceremonia, en un momento de lucidez temporal, su madre le susurró: ¿Dónde está ese muchacho de ojos verdes que solía venir a casa? Él te hacía sonreír de verdad. Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Está en Alemania, mamá, respondió en voz baja. Está viviendo su vida. Manuel era un buen hombre. Necesito que entiendas eso. Él amaba a Elena de la manera en que sabía amar. Le daba estabilidad, seguridad, una vida predecible y tranquila. Nunca la hizo sentir la pasión ardiente que había sentido con Ricardo. Nunca hubo esa conexión mágica e inexplicable. Pero había afecto, respeto, compañerismo. Tuvieron 2 hijos. Andrés nació en 1996, una hermosa criatura de cabello oscuro y ojos cafés como su padre. Sofía llegó 2 años después, en 1998, con el espíritu travieso de Elena y la risa contagiosa de Manuel. Elena se dedicó a ser madre con la misma intensidad con la que había amado a Ricardo alguna vez. Se volcó completamente en sus hijos, encontrando en la maternidad un propósito que llenaba el vacío que Ricardo había dejado. Pero las noches eran diferentes. Por las noches, cuando Manuel dormía a su lado, cuando los niños estaban en sus cuartos, cuando la casa estaba en silencio, Elena se permitía pensar en Ricardo. Se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en ella. Se preguntaba si él era feliz, si se había casado, si tenía hijos. Y algunas veces, en sus momentos más honestos, se preguntaba si había cometido un error dejándolo ir. Mientras tanto, al otro lado del océano,
Ricardo vivía una vida paralela. Se casó con Cristina en 1995 en una ceremonia elegante en Múnich. Cristina era todo lo que Ricardo podría haber pedido en papel. Brillante, exitosa, hermosa. Pero ella no era Elena. Y Ricardo se odiaba a sí mismo por esa comparación constante, por la injusticia de comparar a su esposa con un fantasma del pasado. Tuvieron una hija, Sophie, en 1997. Ricardo la amó desde el momento en que nació, con una intensidad que lo sorprendió. Se prometió a sí mismo ser el mejor padre posible, darle a su hija todo el amor que tenía para dar. Pero había una parte de él, una cámara cerrada en su corazón, que seguía perteneciendo a una chica de vestido amarillo bajo un árbol de jacarandá. Los años pasaron. Elena perdió a su madre en 2005, después de una batalla larga y devastadora contra el Alzheimer. Manuel la sostuvo mientras lloraba, pero ella se sentía profundamente sola en su dolor. Pensó en Ricardo en el funeral, recordando aquella noche junto a la fuente cuando él le había prometido que no enfrentaría esto sola. Pero él no estaba ahí. Estaba a miles de kilómetros de distancia, viviendo una vida completamente diferente. Ricardo enfrentó sus propias pérdidas. Su padre murió en 2008, un ataque cardíaco repentino que no le dio tiempo ni siquiera para despedirse. En el funeral, mientras escuchaba los elogios sobre el gran arquitecto que su padre había sido, Ricardo se preguntó si había valido la pena. ¿Había valido la pena dejar ir a Elena por seguir los pasos de un hombre que ahora estaba muerto? ¿Había valido la pena construir edificios hermosos cuando el edificio de su propia felicidad tenía grietas fundamentales? Pero la vida continuó, como siempre lo hace. Los hijos de Elena crecieron. Andrés se convirtió en un joven reflexivo que estudiaba medicina. Sofía era una artista apasionada que veía el mundo con ojos de poeta. Manuel y Elena desarrollaron la rutina cómoda de una pareja que ha estado junta durante décadas, más como compañeros de cuarto amigables que como amantes apasionados. En Alemania, Sophie creció para ser una joven independiente y brillante que heredó el talento arquitectónico de su padre. Ricardo se sumergió aún más en su trabajo, ganando reconocimiento internacional por sus diseños innovadores. Cristina desarrolló su propia carrera exitosa como profesora universitaria. Desde afuera, parecían la familia perfecta. Pero aquí está la verdad. Ninguno de los dos era completamente feliz. Elena y Ricardo habían construido vidas buenas, sólidas, respetables. Pero ambos sentían que estaban viviendo en blanco y negro cuando recordaban que alguna vez habían experimentado el mundo en Technicolor. Y luego, el destino decidió intervenir de nuevo. Manuel murió en 2015. Fue repentino, inesperado, brutal en su aleatoriedad. Un aneurisma cerebral mientras dormía. Elena se acostó junto a su esposo de 21 años una noche y despertó junto a su cadáver la mañana siguiente. El dolor fue complejo. Elena lloró a Manuel, lloró los años que habían compartido, lloró por el hombre bueno que había sido, pero también sintió algo más, algo que la llenaba de culpa admitir, una sensación de liberación, como si finalmente, después de décadas, pudiera respirar completamente. Sus hijos, ahora adultos, se preocuparon por ella. Andrés, ya graduado y trabajando como médico, insistió en que se mudara más cerca de él. Sofía, viviendo como artista en la ciudad, la visitaba cada semana. Pero Elena aseguró a ambos que estaba bien, que necesitaba tiempo y espacio para procesar su nueva realidad. En 2017, Cristina enfermó. Cáncer de ovario, agresivo y mortal. Ricardo dejó su trabajo, canceló todos sus proyectos y se dedicó completamente a cuidarla durante los últimos 8 meses de su vida. La vio deteriorarse, la vio luchar, la vio rendirse finalmente en sus brazos. Y en sus últimos días, Cristina le dijo algo que lo perseguiría. Sé que nunca me amaste de la manera en que amabas a aquella chica de tu universidad. Elena, ¿verdad? Encontraste sus cartas una vez, hace años. No te preocupes, no estoy molesta. Me diste una buena vida, Ricardo. Pero ahora ella se ha ido,
Y si alguna vez tienes la oportunidad de encontrar a Elena de nuevo, tómala. La vida es demasiado corta para vivir con fantasmas. Ricardo lloró mientras sostenía a su esposa moribunda. Lloró por ella, por su bondad, por la vida que habían compartido. Y lloró por Elena, por los 30 años que habían perdido, por el amor que nunca había muerto realmente. Cristina murió en septiembre de 2017. Ricardo regresó a su ciudad natal un mes después para el funeral de su madre. Y fue ahí, en el cementerio, donde Sophie le dijo algo que cambiaría todo. «Papá», dijo ella, tomando su mano mientras miraban la tumba de su abuela. «Mamá me contó sobre Elena antes de morir. Me dijo que la buscara por ti si alguna vez te faltaba el coraje para hacerlo tú mismo. Hay una reunión de exalumnos de tu universidad en marzo. ¿Por qué no vas?» Marzo de 2018. 30 años exactos desde aquel primer encuentro bajo el árbol de jacarandá. La Universidad Nacional organizaba una reunión especial de exalumnos de la generación del 88-92. Ricardo casi no va. Compró el boleto de avión 3 veces y lo canceló 3 veces. ¿Qué esperaba encontrar después de tanto tiempo? ¿Elena estaría ahí? ¿Querría verlo? ¿Se habría olvidado completamente de él? Pero algo, una fuerza que no podía explicar, lo empujó a tomar ese vuelo. Aterrizó en la ciudad que había dejado 30 años atrás, sintiendo como si estuviera regresando de una vida pasada. El evento era en el campus, en el gran salón de eventos que habían construido años después de que él se graduara. Ricardo llegó tarde, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la habitación podrían oírlo. La sala estaba llena de personas que alguna vez fueron jóvenes y ahora tenían canas, arrugas, historias de vidas enteras vividas. Y entonces la vio. Elena estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el campus, hacia ese árbol de jacarandá que todavía estaba allí después de todos estos años. Llevaba un vestido azul oscuro, su cabello ahora tenía hebras plateadas entremezcladas con el castaño, tenía líneas de expresión alrededor de sus ojos, pero para Ricardo fue como si el tiempo se detuviera. Fue como si volviera a tener 22 años y la viera por primera vez. Sus ojos se encontraron a través de la habitación abarrotada, y en ese momento 30 años se desvanecieron. No importó el tiempo que había pasado, las vidas que habían vivido, las personas que habían sido. En ese instante fueron solo Elena y Ricardo de nuevo. Elena sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Ahí estaba él, más viejo, sí, cabello con canas en las sienes, líneas más profundas en su rostro. Pero esos ojos verdes seguían siendo exactamente los mismos, y la forma en que la miraba, Dios, nadie la había mirado así en 30 años. Ricardo atravesó la habitación como si estuviera en trance. Las personas intentaron detenerlo para saludarlo. Excompañeros de clase querían ponerse al día, pero él no los veía. Solo veía a Elena. «Hola», dijo él cuando finalmente llegó frente a ella, su voz temblando de una manera que la hizo derretirse. Has estado exactamente aquí todo este tiempo, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón. Nunca te fuiste realmente». Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. «Ricardo», susurró, pensé que nunca volvería a verte». No hubo abrazo dramático, no en ese primer momento. Solo se miraron el uno al otro, 2 personas que habían pasado 30 años viviendo vidas que nunca se sintieron completamente reales, porque la persona con la que se suponía que debían vivirlas no estaba ahí. ¿Podemos ir a algún lugar a hablar?, preguntó Ricardo. «Hay 1.000.000 de cosas que quiero decirte, y este salón lleno de gente no es el lugar correcto». Elena simplemente asintió, incapaz de confiar en su voz. Salieron juntos del edificio, ignorando las miradas curiosas de sus excompañeros. Caminaron en silencio hasta llegar a ese árbol de jacarandá, el lugar donde todo había comenzado 30 años atrás.
Se sentaron en el mismo lugar donde se habían sentado innumerables veces cuando eran jóvenes y estaban enamorados y pensaban que tendrían toda una vida juntos. «Estás más hermosa de lo que recordaba», dijo Ricardo suavemente. Y recordaba cada detalle. Elena se rió entre lágrimas. «Tengo 52 años, Ricardo. No soy la chica de 22 que conociste». «No», concordó él. «Eres mejor, eres real. Eres la mujer en la que se convirtió esa chica. Y Dios, Elena, he pasado 30 años preguntándome qué pasó contigo». Y entonces hablaron. Hablaron durante horas, mientras el sol se ponía y las luces del campus se encendían a su alrededor. Le contó sobre Manuel, sobre sus hijos, sobre la muerte de su madre. Él le contó sobre Cristina, sobre Sofía, sobre su carrera en Alemania. Compartieron 3 décadas de vida en una sola noche. Pero lo más importante, compartieron la verdad que ambos habían llevado en secreto todos estos años. «Nunca dejé de amarte», admitió Ricardo, finalmente diciendo en voz alta las palabras que había pensado 1000 veces. «Manuel era un buen hombre, por lo que me contaste, y sé que tuviste una vida con él. Pero necesito que sepas, ni un solo día pasó en estos 30 años en el que no pensara en ti. Ni uno solo». Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él exactamente como había hecho 30 años atrás. «Yo también», susurró. «Cada cumpleaños, cada aniversario, cada momento importante de mi vida, una parte de mí deseaba que estuvieras ahí. Construí una buena vida, Ricardo. Fui una buena esposa, una buena madre. Pero nunca fui completamente feliz, porque la persona que hacía que mi corazón se sintiera completo estaba al otro lado del mundo». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo, girando para mirarla directamente. «¿Ahora qué hacemos con esto? Porque no sé tú, pero yo no puedo dejarte ir de nuevo. No puedo. He vivido 30 años sin ti, y no puedo vivir ni 30 minutos más sabiendo que estás aquí y no eres mía». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras, el peso de 30 años de amor guardado, de sueños pospuestos, de qué hubiera pasado si. Y cuando los abrió de nuevo, vio en los ojos de Ricardo la misma intensidad, la misma certeza que había visto aquella primera vez bajo este mismo árbol. «Entonces no me dejes ir», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Hemos perdido suficiente tiempo, Ricardo. Nuestros cónyuges murieron. Nuestros hijos son adultos. Hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Hemos vivido las vidas que se suponía que debíamos vivir. Pero ahora tal vez sea nuestro turno». Y ahí, bajo las flores púrpuras del jacarandá, que había sido testigo de su primer encuentro, bajo las mismas estrellas que habían visto 30 años antes, Ricardo y Elena se besaron de nuevo. Y fue como volver a casa después de una guerra larga y devastadora. Fue como respirar después de estar bajo el agua durante décadas. Fue como si el universo finalmente dijera: «Sí, esto es correcto. Esto siempre fue correcto». Los siguientes días fueron un torbellino. Ricardo extendió su estadía en la ciudad indefinidamente. Elena y él se vieron todos los días, recuperando el tiempo perdido, redescubriendo quiénes eran ahora, 30 años después. Visitaron todos los lugares que habían significado algo para ellos cuando eran jóvenes. La pequeña cafetería donde solían estudiar juntos, que ahora era una tienda de ropa. El cine donde habían visto su primera película juntos, que ahora era un estacionamiento. El restaurante italiano donde tuvieron su primera cita, que milagrosamente todavía estaba ahí, ahora dirigido por el hijo del dueño original. Pero también crearon nuevos recuerdos. Caminaron por la ciudad como si la estuvieran descubriendo por primera vez. Hablaron sobre libros, sobre política, sobre el estado del mundo, descubriendo que a pesar de los años separados, sus mentes todavía se conectaban de esa manera mágica e inexplicable. «Es como si nunca nos hubiéramos separado», dijo Elena una noche mientras cenaban en su apartamento. «Como si los últimos 30 años fueran solo una pausa». «Pero no lo fueron», respondió Ricardo serio de repente.
Fueron 30 años de vida real, Elena. 30 años en los que amamos a otras personas, criamos hijos, construimos carreras. No podemos simplemente pretender que eso no sucedió. No estoy sugiriendo que lo hagamos, dijo ella suavemente. Manuel fue mi esposo durante 21 años. Le debo respeto a su memoria. Y tú amaste a Cristina. Eso es real también. Pero Ricardo, el hecho de que amáramos a otras personas no significa que dejáramos de amarnos el uno al otro. Ricardo alcanzó su mano a través de la mesa. Tienes razón. ¿Y sabes qué me dijo Cristina antes de morir? Me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de encontrarte de nuevo, la tomara. Me dio su bendición, Elena. Porque ella sabía, siempre supo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena de nuevo. Parecía que no podía dejar de llorar desde que Ricardo había regresado a su vida. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de una felicidad tan intensa que dolía. Pero sus hijos, sus hijos fueron otra historia completamente diferente. Andrés, el hijo de Elena, era protector de su madre de una manera que bordeaba lo obsesivo desde la muerte de su padre. Cuando Elena finalmente reunió el coraje para contarle sobre Ricardo, su reacción fue exactamente lo que ella había temido. ¿Me estás diciendo que estás saliendo con un hombre que conociste hace 30 años? Preguntó Andrés, su voz llena de incredulidad y enojo. Mamá, papá murió hace solo 3 años. ¿Ya lo olvidaste? Andrés, por favor, no digas eso, respondió Elena, tratando de mantener la calma. Tu padre siempre será importante para mí, pero también fui joven una vez. Tuve una vida antes de tu padre, y Ricardo fue mi primer amor verdadero. ¿Y eso qué importa?, explotó Andrés. Eso fue hace 30 años. Ni siquiera lo conoces ahora. ¿Qué sabes de este hombre? ¿Qué sabes de su vida, de su carácter? ¿Y si solo está buscando a alguien que cuide de él en su vejez? Elena sintió como si la hubieran abofeteado. Tu padre no te crió para que fueras tan cínico, dijo ella con voz temblorosa. Ricardo no es así. Y aunque lo fuera, soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. ¿De verdad?, preguntó Andrés con sarcasmo. Porque desde donde yo estoy parado, parece que estás tomando una decisión muy estúpida basada en nostalgia y soledad. Elena se levantó de la mesa, terminando la conversación. Cuando estés listo para conocerlo con una mente abierta, házmelo saber. Hasta entonces, prefiero que no hablemos de esto. Sofía, su hija, fue un poco más receptiva, pero también cautelosa. Mamá, solo quiero que seas feliz, le dijo cuando se encontraron para tomar café. Pero Andrés tiene razón en una cosa. No conoces a este hombre como es ahora. Las personas cambian en 30 años. Lo sé, admitió Elena, pero hay algo sobre Ricardo. Es como si no hubiera cambiado en lo fundamental. Sus valores, su forma de ver el mundo, su bondad, esas cosas siguen siendo las mismas. O tal vez solo quieres creer eso, sugirió Sofía gentilmente. Solo ve despacio, ¿está bien? No tomes decisiones precipitadas, tienes tiempo. Pero aquí está la verdad. Elena y Ricardo no sentían que tuvieran tiempo. Habían perdido 30 años. Cada día que pasaban juntos, sentían la urgencia de esos años perdidos presionando sobre ellos. En Alemania, Sophie, la hija de Ricardo, tuvo una reacción completamente diferente. Cuando Ricardo le contó sobre Elena por videollamada, ella literalmente gritó de alegría. «¡Papá! ¡Esto es increíble! Mamá estaría tan feliz. Ella me dijo que te dijera que la encontraras. ¿Cuándo la voy a conocer? ¿Cuándo vienen a visitarme? Oh, Dios mío, esto es como una película». Ricardo se rió, aliviado por la reacción de su hija. «Cariño, despacio. Acabamos de reconectarnos. Estamos tomando las cosas día a día». «¿Día a día?», repitió Sophie, incrédula. «Papá, han esperado 30 años. No tienen tiempo para ir despacio. Cásense ya. Vivan juntos. Sean felices.
Ustedes dos se merecen esto. Y tal vez fue la bendición de Sophie, o tal vez fue la urgencia que ambos sentían, o tal vez fue simplemente que 30 años de amor reprimido no podían ser contenidos por más tiempo. Pero 3 meses después de ese reencuentro bajo el árbol de jacarandá, en junio de 2018, Ricardo le propuso matrimonio a Elena. No fue una propuesta elaborada. No hubo un restaurante elegante ni un anillo costoso planeado con semanas de anticipación. Fue simple, honesto, perfecto. Estaban sentados en el apartamento de Elena, viendo una vieja película que ambos recordaban haber visto juntos cuando eran jóvenes. Elena estaba acurrucada contra Ricardo en el sofá, su cabeza sobre su hombro, sus dedos entrelazados. Y de repente, Ricardo pausó la película. «Cásate conmigo», dijo él. No fue una pregunta, fue una declaración, una certeza, una verdad fundamental del universo. Elena levantó la cabeza para mirarlo. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió Ricardo. «Sé que es pronto. Sé que nuestros hijos piensan que estamos locos. Sé que la gente va a decir que somos demasiado viejos para esto, que estamos actuando como adolescentes. Pero Elena, he vivido toda una vida sin ti. Me casé con otra mujer, tuve una hija hermosa, construí una carrera exitosa. Y nada, absolutamente nada se sintió tan correcto como esto, como tú, como nosotros». Elena sintió las lágrimas, esas malditas lágrimas que parecían ser su compañera constante desde que Ricardo regresó, comenzar a caer de nuevo. «No tengo un anillo», continuó Ricardo. «No tengo un plan elaborado. No puedo prometerte una vida larga, porque a nuestra edad, quién sabe cuánto tiempo nos queda. Pero puedo prometerte esto. Cada día que me quede en este planeta, lo pasaré amándote de la manera en que debí haberte amado desde el principio. Lo pasaré compensando esos 30 años perdidos. Lo pasaré siendo el hombre que siempre debí ser para ti». «Sí», susurró Elena, y luego, más fuerte, con más certeza de la que había sentido sobre cualquier cosa en su vida. «Sí, Ricardo, 1000 veces sí». Se besaron, y fue dulce y salado por las lágrimas, y fue perfecto de una manera que solo el amor verdadero puede ser perfecto. La boda se planeó para septiembre de 2018, 6 meses después de su reencuentro. Algunos dirían que era demasiado rápido. Algunos dirían que estaban locos. Pero para Elena y Ricardo, cada día que esperaban se sentía como otro día robado de la vida que debieron haber vivido juntos desde el principio. Sophie voló desde Alemania emocionada de ser la dama de honor de su padre. Sofía, la hija de Elena, finalmente cedió ante la obvia felicidad de su madre y aceptó estar en la boda. Andrés se negó a venir inicialmente, pero Sofía trabajó en él, le hizo ver cuán egoísta estaba siendo, cuánto su madre merecía esta felicidad. Ella pasó 21 años siendo una esposa y madre dedicada, le dijo Sofía a su hermano. Cuidó a papá, nos cuidó a nosotros, cuidó a la abuela hasta su último aliento. ¿No se merece tener algo para ella misma ahora? ¿No se merece ser feliz? Andrés finalmente accedió a asistir, aunque todavía no aprobaba completamente. Pero cuando vio a su madre el día de la boda, cuando vio la forma en que literalmente brillaba de felicidad, algo en él se ablandó. La boda fue pequeña, íntima, hermosa. Se casaron en el campus de la universidad, al aire libre, con ese árbol de jacarandá como telón de fondo. Era el lugar perfecto, el único lugar que tenía sentido. Elena llevaba un vestido simple de color marfil, sin velo, sin el drama de una boda tradicional. A los 52 años no estaba tratando de ser una novia joven. Era una mujer que había vivido, que había amado, que había perdido, y que ahora estaba reclamando la felicidad que se le había negado durante 30 años. Ricardo no podía dejar de mirarla mientras caminaba hacia él. Para él, ella era más hermosa ahora que cuando tenía 22 años, porque ahora cada línea en su rostro contaba una historia. Cada hebra gris en su cabello representaba una experiencia vivida. Ella no era solo la chica de la que se había enamorado.
era la mujer en la que esa chica se había convertido, con toda la profundidad, complejidad y belleza que eso implicaba. Los votos fueron simples pero devastadores en su honestidad. «Elena», comenzó Ricardo, con voz temblorosa de emoción. «He practicado este discurso 1000 veces en mi cabeza durante los últimos 30 años. Cada discurso que nunca pensé que tendría la oportunidad de dar. Y ahora que estás aquí frente a mí, todas esas palabras ensayadas se han ido. Así que solo voy a decir la verdad. Te amé cuando tenía 22 años y pensaba que sabía lo que era el amor. Te amé durante los 30 años que estuvimos separados, incluso cuando trataba de convencerme de que te había superado. Y te amo ahora, con una profundidad y una comprensión que solo vienen de haber vivido la vida sin ti y saber exactamente lo que perdí. Prometo no desperdiciar ni un solo día más. Prometo amarte con la intensidad de 30 años de amor reprimido. Y prometo que cuando llegue mi último día en esta tierra, tu nombre será lo último que diga». Para cuando terminó, no había un ojo seco en la audiencia. Incluso Andrés, el hijo escéptico y protector, estaba limpiándose las lágrimas discretamente. Luego fue el turno de Elena. «Ricardo», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Cuando te conocí hace 30 años, pensé que sabía cómo sería nuestra historia. Pensé que nos casaríamos jóvenes, que tendríamos esos 3 hijos que dibujabas en tus cuadernos, que viviríamos en esa casa con la biblioteca grande y el jardín lleno de luz. Pero la vida tenía otros planes, y pasé 30 años viviendo una historia diferente, una buena historia, con buenas personas. Pero nunca fue mi historia completa, porque tú no estabas en ella. Así que hoy, a los 52 años, finalmente estoy viviendo el capítulo que debía haber vivido desde el principio. Y sí, llegó tarde. Y sí, perdimos 30 años. Pero tal vez esos 30 años eran necesarios. Tal vez necesitábamos vivir esas otras vidas para apreciar verdaderamente lo que tenemos ahora. Prometo no vivir en el pasado, no desperdiciar nuestro tiempo juntos lamentando el tiempo que perdimos. Prometo estar presente en cada momento, agradecer cada día que tenemos y amarte con toda la sabiduría y la profundidad que solo vienen de haber perdido y encontrado de nuevo el amor verdadero». Se intercambiaron anillos simples, bandas de oro sin adornos, y cuando el oficiante dijo, «¿Puede besar a la novia?», Ricardo tomó el rostro de Elena entre sus manos, exactamente como lo había hecho 30 años atrás cuando se despidieron bajo este mismo árbol, y la besó con todo el amor, toda la pasión, todo el anhelo de 3 décadas. La recepción fue alegre, llena de risas y música y baile. Sophie y Sofía se hicieron amigas instantáneamente, emocionadas por la idea de ser hermanastras a pesar de no compartir sangre. Andrés finalmente habló con Ricardo, y aunque la conversación fue tensa al principio, para el final de la noche había comenzado a entender por qué su madre había elegido a este hombre. «Cuídala», le dijo Andrés a Ricardo en un momento de la noche. «Ha sufrido suficiente pérdida en su vida, no le rompas el corazón». «Antes me rompería mi propio corazón», prometió Ricardo, y lo decía en serio. Esa noche, en la suite de hotel donde pasarían su primera noche como esposos, Elena y Ricardo se quedaron despiertos hasta el amanecer, simplemente hablando, riendo, llorando, procesando el milagro de lo que acababa de suceder. «Lo logramos», susurró Elena, acurrucada en los brazos de Ricardo. «Después de todo, lo logramos». «Siempre íbamos a lograrlo», respondió Ricardo, besando su frente. «El universo solo necesitaba que tomáramos el camino largo para llegar aquí». Los siguientes meses fueron los más felices que cualquiera de ellos había experimentado en 30 años. Ricardo vendió su casa en Alemania y se mudó permanentemente a la ciudad. Encontró trabajo como consultor de arquitectura, tomando proyectos freelance que le daban flexibilidad y tiempo. Elena redujo sus horas en la clínica, trabajando solo 3 días a la semana. Compraron una casa juntos, una pequeña casa con un jardín,
no tan grande como la que Ricardo había dibujado en sus cuadernos 30 años atrás, pero perfecta para ellos dos. Elena finalmente tuvo su biblioteca, una habitación entera dedicada a los libros que había acumulado durante décadas. Ricardo convirtió el ático en un estudio donde podía trabajar en sus diseños. Desarrollaron rutinas juntos. Café en el jardín cada mañana, caminatas por el parque cada tarde, cenas preparadas juntos, con Ricardo picando verduras torpemente mientras Elena lo molestaba por su falta de habilidades culinarias. Noches leyendo juntos en el sofá, sus pies entrelazados, perdidos cada uno en su propio libro, pero juntos en el mismo espacio. Era simple, era ordinario, era absolutamente perfecto. ¿Sabes qué es lo que más amo de esto?, preguntó Elena una noche en noviembre, 3 meses después de la boda. No es solo el romance o la pasión, aunque Dios sabe que tenemos eso también. Es la cotidianidad. Es saber que vas a estar ahí cada mañana cuando me despierte. Es tu taza de café en el fregadero, y tus zapatos en la entrada, y tu voz llamándome desde otra habitación. Es construir una vida contigo, Ricardo. Finalmente, construir una vida contigo. Ricardo la atrajo más cerca. Vale la pena la espera, dijo suavemente. Cada día de esos 30 años valió la pena por esto. Celebraron las fiestas de 2018 juntos. La Navidad con los hijos de ambos, un poco incómoda al principio, pero gradualmente más cómoda a medida que todos aprendían a ser una familia mezclada. Año Nuevo, solo ellos dos, brindando a la medianoche con champán barato y besos de vino dulce. «Este es nuestro año», declaró Elena cuando el reloj marcó la medianoche del 1 de enero de 2019. «Este es el año en que finalmente todo funciona». Y por un tiempo así fue. Enero pasó en un borrón de felicidad. Febrero trajo el cumpleaños de Ricardo, y Elena le organizó una fiesta sorpresa con todos sus viejos amigos de la universidad. Marzo marcó un año desde su reencuentro y regresaron a ese árbol de jacarandá, renovando sus votos informalmente, solo ellos dos, recordando cada paso del viaje que los había traído de vuelta el uno al otro. Pero entonces llegó abril, y con abril todo comenzó a desmoronarse. Fue algo pequeño al principio. Ricardo comenzó a olvidar cosas. Nada importante, solo detalles menores. ¿Dónde había puesto sus llaves? ¿Habían acordado cenar con Sophie el viernes o el sábado? ¿Cuál era el nombre de ese restaurante al que habían ido la semana pasada? Elena lo atribuyó a la edad. Ambos estaban en sus 50, después de todo. Todo el mundo olvida cosas a esta edad. No era nada de qué preocuparse. Pero luego las cosas empeoraron. En mayo, Ricardo se perdió conduciendo a un lugar al que había ido docenas de veces. En junio, olvidó una reunión importante con un cliente. En julio, Elena lo encontró mirando sus propios planos arquitectónicos con una expresión de confusión total, como si nunca los hubiera visto antes. «Ricardo», dijo ella con cuidado, el miedo comenzando a enrollarse en su estómago. «Creo que deberías ver a un doctor». «Estoy bien», insistió él, pero incluso mientras lo decía, podía ver la preocupación en sus propios ojos. «Solo estoy estresado. Es un nuevo ambiente, una nueva ciudad después de tantos años. Solo necesito tiempo para adaptarme». Pero ambos sabían que era algo más. Ambos sabían, aunque ninguno quería decirlo en voz alta, que esto era familiar. Demasiado familiar. Elena había visto estos signos antes. Los había visto en su madre. Finalmente, en agosto, después de que Ricardo olvidara su propio aniversario de bodas, Elena lo obligó a ver a un médico. Andrés, quien ahora se había acercado mucho a Ricardo, usó sus conexiones en el hospital para conseguirle una cita con el mejor neurólogo de la ciudad. Las pruebas fueron extensas: escáneres cerebrales, evaluaciones cognitivas, análisis de sangre. Cada prueba que pasaba, Elena sentía el miedo apretarse más alrededor de su corazón, porque ella sabía, en lo profundo de su alma, ya lo sabía. El diagnóstico llegó en septiembre de 2019, exactamente un año después de su boda. Alzheimer de inicio temprano, agresivo.
avanzado más rápido de lo que debería en alguien de 53 años. El doctor explicó que a veces sucedía así, que algunas formas genéticas de la enfermedad podían comenzar décadas antes de lo esperado, que el progreso podía ser rápido, devastador. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Porque esa era la única pregunta que importaba realmente. El doctor dudó. Es difícil de decir con certeza, pero dado lo agresivo que parece ser, tal vez 2 años, tal vez menos. El mundo de Elena se detuvo. 2 años. Habían estado casados por 1 año. Habían estado juntos, realmente juntos, por solo 18 meses después de 30 años separados. Y ahora le estaban diciendo que tenía tal vez 2 años más antes de que Ricardo comenzara a desaparecer de la misma manera que su madre había desaparecido. Ricardo tomó la noticia con una calma que rompió el corazón de Elena incluso más que si hubiera llorado. Bien, dijo simplemente. Entonces tenemos que hacer que cada día cuente. Salieron del consultorio del doctor en silencio. Condujeron a casa en silencio. Y no fue hasta que estuvieron dentro de su casa, en su santuario, que Ricardo finalmente se derrumbó. No es justo, sollozó, cayendo de rodillas en su sala. No es justo, Elena. Finalmente te tengo de vuelta. Finalmente tenemos nuestra oportunidad. Y ahora esto. Elena se arrodilló junto a él, envolviéndolo en sus brazos, sosteniendo a este hombre que había sido su roca, su fuerza. Lo sé, susurró, sus propias lágrimas empapando el hombro de él. Lo sé, mi amor, lo sé. Se quedaron así durante horas, aferrados el uno al otro en el piso de su sala, llorando por la injusticia de todo, llorando por los 30 años que habían perdido, llorando por el futuro que les estaban robando ahora, llorando por la crueldad de un universo que finalmente les había dado lo que siempre habían querido, solo para arrancárselo de nuevo. Esa noche, acostados en la cama, ninguno de los dos podía dormir. Tengo miedo, admitió Ricardo en la oscuridad. No de morir. Estoy en paz con la muerte. Pero tengo miedo de olvidarte, Elena. Tengo miedo de mirarte un día y no saber quién eres. Tengo miedo de olvidar estos 18 meses que han sido los más felices de mi vida. Tengo miedo de olvidar que finalmente logré casarme con el amor de mi vida. Elena apretó su mano en la oscuridad. Entonces tenemos que hacer memorias, dijo con una determinación que no sabía que tenía. Tantas memorias que incluso si tu cerebro las olvida, tu corazón las recordará. Tenemos que vivir una vida entera en el tiempo que nos queda. Y eso es exactamente lo que hicieron. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Ricardo dejó de trabajar por completo. No quería desperdiciar ni un solo día en proyectos de arquitectura cuando podía estar con Elena. Viajaron, algo que ninguno de los dos había tenido la oportunidad de hacer mucho en sus vidas previas. París, porque Ricardo siempre había querido mostrarle a Elena la arquitectura que amaba. Roma, porque Elena había leído sobre las ruinas antiguas toda su vida, pero nunca las había visto en persona. Barcelona, porque ambos querían ver el trabajo de Gaudí juntos. Crearon una tradición. Cada noche, sin importar qué más estuviera sucediendo, se sentaban juntos y Elena escribía en un diario. Escribía sobre lo que habían hecho ese día, cómo se habían sentido, qué habían hablado. Para cuando lo olvides, le explicó a Ricardo. Voy a escribirlo todo, para que pueda leértelo más tarde. Ricardo comenzó a hacer lo mismo, pero con dibujos. Dibujaba a Elena constantemente. Docenas de bocetos de ella leyendo, cocinando, durmiendo, riendo. Estoy memorizando cada ángulo de tu rostro, le dijo, para que cuando mi mente ya no pueda recordarte, mis manos todavía sepan cómo dibujarte. Renovaron sus votos cada mes, pequeñas ceremonias privadas, solo ellos dos, reafirmando su compromiso el uno con el otro mientras todavía podían. Elena guardaba cada voto por escrito, cada promesa,
cada declaración de amor. Sophie voló desde Alemania para visitarlos tanto como pudo. Andrés y Sofía se volvieron regulares constantes en su casa, finalmente entendiendo la urgencia, finalmente apreciando lo precioso que era este tiempo. «Lamento no haber sido más comprensivo», le dijo Andrés a Ricardo en noviembre, mientras los dos hombres preparaban la cena juntos. «Lamento haber desperdiciado tiempo estando molesto cuando debería haber estado feliz de que mi madre finalmente fuera feliz». Ricardo puso una mano en el hombro del joven. «No lo lamentes», dijo. «Estabas protegiendo a tu madre. Eso es lo que se supone que debes hacer. Y ahora necesito que me prometas que seguirás haciéndolo cuando yo ya no pueda estar aquí para ella». Andrés sintió las lágrimas quemar sus ojos. «Lo prometo». Para diciembre de 2019, los síntomas de Ricardo eran más pronunciados. Se confundía más fácilmente. Tenía problemas para encontrar palabras. Algunas veces llamaba a Elena por el nombre equivocado, llamándola Cristina por accidente, y luego se atormentaba con culpa por horas después. «Está bien», le aseguraba Elena cada vez. «Sé quién soy para ti. Sé que me amas. Un nombre equivocado no cambia eso». Pero ambos sabían que era el comienzo. Sabían que cada día que pasaba, Ricardo se alejaba un poco más, como una marea que lentamente retrocede, llevándose pedacitos de él con cada ola. En Navidad, Ricardo tuvo su primer episodio verdaderamente aterrador. Elena lo encontró en su estudio, mirando sus viejos bocetos de la casa que había diseñado para ellos 30 años atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo recordar por qué dibujé esto», dijo con voz llena de pánico. «Sé que es importante, sé que significa algo, pero no puedo recordar». Elena se sentó junto a él, tomando sus manos temblorosas. «Lo dibujaste para nosotros», le dijo suavemente. «Cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados y pensábamos que tendríamos toda una vida juntos. Dibujaste la casa donde viviríamos, donde criaríamos a nuestros hijos, donde envejeceríamos juntos. Pero no conseguimos esa casa», dijo Ricardo, confundido. «No tuvimos esos hijos juntos». «No», concordó Elena, «pero tuvimos esto. Tuvimos 18 meses de pura felicidad después de 30 años de espera. Y eso tiene que ser suficiente, Ricardo. Tiene que ser». Ricardo la miró, y por un momento sus ojos estaban claros, lúcidos, completamente presentes. «Te amo», dijo con absoluta certeza. «Incluso cuando lo olvide todo demás, voy a recordar que te amo». «Lo sé», susurró Elena. «Lo sé, mi amor». El año nuevo de 2020 fue agridulce. Sabían que este sería probablemente el último año nuevo que celebrarían con Ricardo, todavía siendo verdaderamente él mismo. A medianoche se besaron bajo las estrellas en su jardín, sosteniendo copas de champán que Ricardo olvidó beber. «Feliz Año Nuevo», dijo Elena, con lágrimas en sus ojos. «Feliz Año Nuevo», repitió Ricardo. Luego, después de una pausa, preguntó: «¿Este es nuestro primer Año Nuevo juntos?» «No, mi amor», respondió Elena suavemente. «Es nuestro segundo». «Oh», dijo Ricardo, y Elena pudo ver en sus ojos que ya no estaba seguro si creerle o no. Enero de 2020 fue cuando las cosas realmente comenzaron a deteriorarse. Ricardo comenzó a tener dificultades con tareas básicas. Olvidaba cómo usar el teléfono. Se perdía dentro de su propia casa. Algunas veces no reconocía a Sophie cuando ella llamaba por video. Pero siempre reconocía a Elena. Eso era lo único que se mantenía constante. No importaba qué más olvidara, no importaba qué otras memorias se desvanecieran, siempre sabía quién era Elena. Siempre sabía que la amaba. «Eres mi persona», le decía, incluso en sus peores días. «No sé qué significa eso exactamente, pero sé que eres mi persona». Elena contrató a una enfermera para que ayudara durante el día mientras ella trabajaba, pero reducía sus horas más y más, incapaz de estar lejos de Ricardo. Quería estar ahí para cada momento lúcido, cada segundo de claridad. Andrés y Sofía se turnaban para ayudar.
Sophie voló desde Alemania y se quedó durante semanas, negándose a dejar a su padre. Todos entendían que el tiempo se estaba acabando. En febrero, Ricardo dejó de reconocer su propia casa. Seguía preguntando cuándo irían a casa, sin entender que ya estaba ahí. Elena aprendió a no corregirlo, simplemente le aseguraba que irían pronto. En marzo, exactamente 2 años después de su reencuentro, Ricardo tuvo un día de claridad inusual. Se despertó y supo exactamente dónde estaba, quién era y cuánto tiempo habían estado juntos. «Es nuestro aniversario», dijo a Elena esa mañana. 2 años desde que nos encontramos de nuevo. Elena sintió su corazón hincharse y romperse simultáneamente. «Sí», dijo, 2 años. «No es suficiente», dijo Ricardo, con lágrimas ya cayendo. «Necesitábamos 30 años más. Necesitábamos toda una vida. Esto no es justo». «Lo sé», dijo Elena, sosteniéndolo mientras ambos lloraban. «Lo sé, mi amor, pero tenemos hoy, y hoy estás aquí, estás conmigo, y eso tiene que ser suficiente». Pasaron ese día haciendo todo lo que amaban. Caminaron lentamente por el jardín. Leyeron juntos, aunque Ricardo no podía concentrarse en las palabras. Se sentaron bajo su propio árbol pequeño en el patio trasero, recordando el jacarandá donde todo comenzó. «Si pudiera volver atrás», dijo Ricardo en un momento de claridad. «Si pudiera cambiar las cosas, no sé si lo haría, porque entonces no tendríamos a nuestros hijos. Sophie no existiría. Tus hijos no existirían. Y ellos son perfectos, Elena. Todas las elecciones que hicimos, por dolorosas que fueran, nos dieron a esas personas hermosas». «Pero nos costó», dijo Elena suavemente. «Nos costó 30 años». «Y luego nos dio 18 meses», respondió Ricardo. 18 meses de perfecta, pura felicidad. Algunas personas nunca tienen eso. Algunas personas viven vidas enteras sin experimentar lo que nosotros tuvimos. «Tenemos», corrigió Elena, «lo que tenemos. Todavía estás aquí». «Por ahora», dijo Ricardo. Y ambos sabían que era verdad. Esa noche fue la última vez que hicieron el amor. Fue tierno, lento, lleno de lágrimas y susurros de «te amo». Fue una despedida, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Después, acostados en la oscuridad, Ricardo habló. «Elena», dijo, «necesito que me prometas algo». «Cualquier cosa», dijo ella. «Cuando yo ya no esté, cuando ya no sea yo, necesito que sigas viviendo. Necesito que seas feliz. Necesito que no desperdicies el resto de tu vida cuidando a un cascarón que solía ser yo». «Ricardo, no». «Por favor», interrumpió. «Escúchame mientras todavía puedo decir esto. Te pasaste 30 años viviendo una vida que no era completamente tuya. Luego tuvimos 18 meses perfectos. Pero vas a tener otros 20, 30 años después de que yo me haya ido. Y no puedo soportar la idea de que los desperdicies. Prométeme que vivirás. Prométeme que serás feliz». Elena estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. «No sé cómo ser feliz sin ti». «Aprenderás», dijo Ricardo, besando sus lágrimas. «Porque eres fuerte y eres hermosa y mereces toda la felicidad del mundo. Y yo voy a estar observando, de alguna manera, en algún lugar, y voy a estar tan orgulloso de ti». «Te amo», sollozó Elena. «Dios, Ricardo, te amo tanto». «Y yo te amo», respondió él, «en esta vida y en todas las que vengan después, exactamente como te prometí hace 30 años». A la mañana siguiente, Ricardo se despertó y no sabía dónde estaba. El momento de claridad se había ido, y nunca realmente regresó. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de la vida de Elena. Ver a Ricardo desaparecer pieza por pieza era exactamente tan devastador como lo había sido con su madre, pero de alguna manera peor, porque esta vez era el amor de su vida quien se estaba desvaneciendo. Para abril, Ricardo necesitaba ayuda constante. Ya no podía vestirse solo, alimentarse solo, cuidarse solo. Elena lo hacía todo con una ternura infinita, tratándolo siempre con la dignidad y el respeto que merecía,
sin importar cuán frustrada o exhausta estuviera. Andrés trató de convencerla de que pusiera a Ricardo en un centro de cuidados especializados. «Mamá, no puedes seguir haciendo esto», argumentó. «Te estás matando, no estás durmiendo, apenas estás comiendo. Por favor, deja que profesionales lo cuiden». Pero Elena se negó rotundamente. «Le prometí», dijo simplemente. «Le prometí que no lo dejaría en un lugar extraño con extraños, que estaría con él hasta el final. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Sophie, que había decidido quedarse indefinidamente, ayudaba tanto como podía. Las dos mujeres desarrollaron un vínculo profundo durante esos meses difíciles, cuidando juntas al hombre que ambas amaban. «Gracias por amarlo», le dijo Sofía a Elena una noche, mientras preparaban la cena. «Gracias por hacerlo feliz estos últimos meses. Mi madre me dijo antes de morir que esperaba que papá te encontrara de nuevo. Dijo que nunca lo había visto tan verdaderamente feliz como cuando hablaba de ti. Y estos últimos 18 meses, has cumplido el deseo de mi madre. Lo hiciste verdaderamente feliz». Elena abrazó a la joven, esta hijastra que había llegado a amar como propia. «Él me hizo feliz también», susurró. «Incluso con todo esto, incluso sabiendo cómo termina, no cambiaría ni un solo momento». Para mayo, Ricardo ya no hablaba mucho. Algunas veces murmuraba palabras sin sentido. Pero otras veces, en momentos raros y preciosos, decía Elena, con tal claridad y amor, que ella sabía que alguna parte de él todavía estaba ahí, todavía la recordaba, todavía la amaba. Elena le leía en voz alta todos los días del diario que había estado manteniendo. Le contaba historias de su tiempo juntos, tanto de 30 años atrás como de los últimos 18 meses. No sabía si él entendía, pero le parecía importante decirlo de todos modos. «¿Recuerdas cuando nos conocimos bajo el árbol de jacarandá?», preguntaba. «Eras tan guapo, Ricardo. Me hiciste olvidar completamente que estaba molesta por tu pelota de fútbol. Y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa podía iluminar el mundo entero». A veces, cuando ella contaba estas historias, Ricardo sonreía, solo un pequeño giro de sus labios, pero era suficiente. Era suficiente para que Elena supiera que alguna parte de él todavía estaba escuchando. En junio, Ricardo dejó de reconocerla. Fue el día que Elena había estado temiendo, el día que sabía que llegaría, pero por el que nunca podría estar preparada realmente. Entró en su habitación una mañana, como lo había hecho miles de veces, y Ricardo la miró con confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó, no con miedo o enojo, sino con genuina curiosidad. Elena sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, pero forzó una sonrisa. «Soy Elena», dijo suavemente. «Soy tu esposa, y te amo muchísimo». «Elena», repitió él, como si estuviera probando la palabra. «Es un nombre bonito». Ella se derrumbó en el pasillo después de salir de la habitación, llorando tan fuerte que Sophie tuvo que venir corriendo. La joven la sostuvo mientras Elena sollozaba, mientras el peso de todo finalmente la abrumaba. «Se fue», lloró Elena. «Realmente se fue. Ha estado yéndose poco a poco, pero esto es diferente. Ya no me conoce, Sophie. Ya no sabe quién soy». «Pero tú sabes quién es él», dijo Sophie suavemente. «Y sabes que te amó, que te ama, incluso si no puede expresarlo ahora. Ese amor no desaparece solo porque su cerebro está enfermo». Elena sabía que Sophie tenía razón, pero no hacía que doliera menos. Los siguientes días fueron los más oscuros. Elena se movía en piloto automático, cuidando el cuerpo de Ricardo mientras su espíritu, su esencia, parecía haberse ido completamente. Él la miraba como una extraña. No respondía cuando ella hablaba. Pasaba la mayoría del tiempo dormido. Fue Andrés quien finalmente le dio permiso para hacer lo que sabía que tenía que hacer. «Mamá», dijo, sentándose junto a ella una noche, «es momento de dejarlo ir». «No puedo», susurró Elena. «Sí puedes», insistió Andrés gentilmente, «y necesitas hacerlo.
Por él, por ti. Papá no hubiera querido esto. No hubiera querido que sufrieras viéndolo de esta manera. Y Ricardo te hizo prometer que seguirías viviendo, pero no puedes seguir viviendo mientras te aferras a él así. Elena sabía que su hijo tenía razón. Sabía que era hora. Esa noche se acostó junto a Ricardo en su cama por última vez. Él estaba dormido, respirando con dificultad pero en paz. Elena se acurrucó contra él, memorizando el calor de su cuerpo, el olor de su piel, el sonido de su respiración. Ricardo, susurró en la oscuridad. Sé que probablemente no puedas oírme. Sé que probablemente ya no sabes quién soy. Pero necesito decir esto de todos modos. Se detuvo, respirando profundamente, preparándose. Gracias, continuó. Gracias por amarme cuando éramos jóvenes e invencibles. Gracias por nunca olvidarme durante esos 30 años, así como yo nunca te olvidé. Gracias por encontrarme de nuevo. Gracias por estos 18 meses perfectos. Fueron cortos, tan devastadoramente cortos, pero fueron los momentos más felices de mi vida. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Voy a extrañarte cada segundo de cada día por el resto de mi vida. Voy a extrañar tu sonrisa, tu risa, la forma en que me mirabas como si fuera lo único que importaba en el mundo. Voy a extrañar nuestras mañanas juntos, nuestros paseos por el parque, la forma en que sostenías mi mano como si tuvieras miedo de que desapareciera. Se acercó más, presionando su frente contra la de él. Pero también voy a honrar mi promesa. Voy a seguir viviendo, Ricardo. No sé cómo todavía. No tengo idea de cómo se supone que siga adelante sin ti. Pero lo haré. Por ti. Porque me lo pediste. Porque me amaste lo suficiente como para querer que sea feliz incluso cuando tú ya no estés. Besó su frente, sus mejillas, sus labios suavemente. Te amo, susurró. Te amé entonces, te amo ahora, te amaré siempre, en esta vida y en todas las que vengan después, exactamente como prometiste, exactamente como te prometo ahora. Ricardo murió 3 días después, en una mañana tranquila de junio. Elena estaba sosteniendo su mano cuando dio su último aliento, y en ese momento final, justo antes de irse, abrió los ojos y la miró. Y por un instante, un breve y hermoso instante, ella vio reconocimiento, vio amor, vio a su Ricardo mirándola de vuelta. Elena, susurró con su último aliento, solo su nombre, pero fue suficiente, y luego se fue. Elena se sentó ahí durante horas, sosteniéndolo, negándose a dejarlo ir incluso después de que se enfriara. Fue Sophie quien finalmente la convenció de soltar su mano, quien llamó al doctor, quien hizo todas las llamadas necesarias. El funeral se llevó a cabo una semana después, bajo ese árbol de jacarandá donde todo había comenzado. 31 años después de su primer beso, 30 años después de su primera despedida, 1 año y 9 meses después de su boda, Ricardo fue puesto a descansar. Elena no lloró durante el funeral. Estaba más allá de las lágrimas, estaba vacía, hueca, como si una parte fundamental de ella hubiera sido arrancada y enterrada junto con Ricardo. Pero cuando todos se fueron, cuando el cementerio se vació y ella se quedó sola junto a su tumba, finalmente habló. «Lo logramos, ¿verdad?», dijo al aire, a su fantasma, al universo. Logramos tener nuestro final feliz. Fue demasiado corto, fue cruel en su brevedad, pero lo tuvimos, y nadie puede quitarnos eso. Se arrodilló junto a la tumba fresca, presionando su palma contra la tierra. «Espérame», susurró. «No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero cuando llegue mi momento, espérame. Porque tenemos 30 años que compensar y 18 meses no fue suficiente. Así que espérame, Ricardo Vega. Y en la próxima vida no esperemos tanto tiempo. Han pasado 5 años desde que Ricardo murió. Elena tiene 57 años ahora. Ha cumplido su promesa a Ricardo de seguir viviendo, aunque algunos días es más difícil que otros. Todavía trabaja en la clínica, ayudando a otras personas a navegar sus propios traumas y pérdidas.
Encuentra consuelo en usar su propio dolor para ayudar a otros a sanar del suyo. Sus hijos han construido sus propias vidas. Andrés se casó y tiene un hijo, un bebé hermoso al que llamó Ricardo en honor al hombre que aprendió a amar en esos últimos meses. Sofía abrió su propia galería de arte y está próspera en su carrera. Sophie se mudó a la ciudad después de la muerte de su padre, incapaz de volver a Alemania, donde todo le recordaba a él. Ella y Elena se han vuelto increíblemente cercanas, la suegra y la hijastra ahora más como madre e hija. Elena todavía vive en la casa que compartió con Ricardo. Algunos la han instado a mudarse. Dicen que es malsano vivir rodeada de tantas memorias. Pero ella se niega. Estas memorias son todo lo que me queda, dice. ¿Por qué las dejaría atrás? Cada año, en el aniversario de su reencuentro, Elena va al campus universitario y se sienta bajo ese árbol de jacarandá. Se sienta ahí durante horas, recordando, llorando a veces, sonriendo otras. Trae el diario que mantuvo durante esos 18 meses y lo lee de principio a fin, reviviendo cada momento. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Ricardo, Elena va a su tumba con flores frescas y se sienta junto a él, hablándole como si todavía pudiera oírla. Le cuenta sobre sus nietos, sobre lo que Sophie está haciendo, sobre cómo el mundo ha cambiado desde que él se fue. «Todavía te extraño», le dice cada vez, «cada día, pero estoy viviendo, como me hiciste prometer. No sé si es la vida que hubieras querido para mí, pero es la mejor que puedo hacer sin ti». La gente pregunta a Elena si alguna vez consideraría volver a casarse, encontrar otro compañero para pasar sus años dorados. Ella siempre da la misma respuesta. «Ya tuve el gran amor de mi vida, 2 veces. La mayoría de las personas ni siquiera lo consiguen una vez. Sería egoísta pedir más». Pero la verdad que Elena guarda en lo profundo de su corazón, es más compleja que eso. La verdad es que hay días en los que está furiosa con el destino por darle solo 18 meses después de hacerla esperar 30 años. Furiosa con el Alzheimer por robarle incluso esos últimos meses. Furiosa con Ricardo por hacerla prometer que seguiría viviendo cuando la vida sin él parece tan imposiblemente vacía. Pero también hay días en los que está agradecida. Agradecida por cada momento que tuvieron. Agradecida de que se encontraron de nuevo cuando lo hicieron. Porque si hubieran esperado incluso 1 año más, Ricardo ya hubiera estado enfermo. Agradecida de que tuvieron 18 meses de pura felicidad antes de que el Alzheimer lo arrebatara. 18 meses en los que él fue completamente él, y ella fue completamente ella, y estuvieron completamente enamorados. Las personas dicen que nuestro amor fue trágico, le dijo Elena a Sophie durante una de sus charlas nocturnas. Y supongo que en cierta forma lo fue, pero también fue hermoso y real, y más de lo que muchas personas experimentan en toda una vida. Mi padre solía decir, respondió Sophie, que preferiría tener 18 meses de amor verdadero que 70 años de conformarse con menos, y creo que ambos lo sintieron así. Elena asintió, con lágrimas en sus ojos. Sí, susurró, eso es exactamente correcto. Porque esa es la verdad final de esta historia. La verdad que duele pero también sana. La verdad que es tanto devastadora como hermosa. Elena y Ricardo tuvieron exactamente 18 meses juntos después de 30 años separados. 6 de esos meses, Ricardo estuvo desapareciendo lentamente. Eso significa que tuvieron solo 1 año, solo 12 meses cortos, de felicidad no complicada. Es cruel. Es injusto. Es la definición misma de tragedia. Pero también es esto. Es prueba de que el amor verdadero existe. Es prueba de que algunas conexiones son tan profundas, tan fundamentales, que ni el tiempo ni la distancia pueden romperlas. Es prueba de que vale la pena esperar por la persona correcta, incluso si esa espera dura 30 años. Es prueba de que incluso cuando el destino es cruel, incluso cuando la vida te arrebata todo lo que amas, el amor mismo persiste. Porque aquí está la verdad final. Ricardo puede haberse ido,
su cuerpo enterrado bajo ese árbol de jacarandá, sus memorias borradas por una enfermedad cruel. Pero su amor por Elena, eso es eterno. Eso vive en cada latido de su corazón, en cada respiración que toma, en cada día que elige seguir viviendo porque él le pidió que lo hiciera. Y algún día, cuando sea el turno de Elena de irse, cuando finalmente cierre los ojos por última vez, ella sabe exactamente dónde estará Ricardo. La estará esperando, con esa sonrisa que iluminaba el mundo, con esos ojos verdes que siempre vieron directamente en su alma. Y esta vez, tendrán toda la eternidad juntos, porque ese es el trato con el amor verdadero. No siempre te da el final de cuento de hadas, no siempre te da los años dorados juntos que pensabas que tendrías. A veces te da solo 18 meses preciosos después de 30 años de espera. Pero esos 18 meses valen más que una vida entera de conformarse con menos. Esa es la verdad que duele, pero también es la verdad que nos da esperanza. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de Elena y Ricardo. Una historia de amor que desafió el tiempo, sobrevivió 30 años de separación, encontró su camino de regreso contra todas las probabilidades, solo para ser cruelmente arrancada de nuevo. Sé que muchos de ustedes están llorando ahora mismo. Sé que algunos están furiosos con el destino, con el universo, con la injusticia de todo. Y está bien. Estas emociones son válidas. Esta historia se suponía que debía hacerte sentir algo profundo, porque historias como esta nos recuerdan que estamos vivos, que somos capaces de amar profundamente, que el amor vale todos los riesgos y todo el dolor. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, por favor, hazme 2 cosas. Primero, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Este canal, Verdades que Duelen, existe para compartir historias reales como esta, historias que importan, historias que nos cambian. Y tu suscripción nos ayuda a continuar trayéndote estas historias poderosas. Segundo, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Porque todos conocemos a alguien que ha perdido un gran amor, que se pregunta, ¿qué hubiera pasado si, que está viviendo con arrepentimiento? Esta historia es para ellos. Esta historia les recuerda que nunca es demasiado tarde, que el amor verdadero vale la pena esperar, y que incluso cuando el final es trágico, el amor mismo es triunfante. Y finalmente, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. ¿Has tenido que dejar ir a alguien que amabas? ¿Alguna vez te reuniste con un viejo amor? ¿Cómo manejas el arrepentimiento? ¿Cómo sigues adelante después de perder al amor de tu vida? Tu historia importa. Tu voz importa. Y esta comunidad está aquí para escuchar, para apoyar, para sostener espacio para tu dolor y tu alegría. Recuerda, el amor verdadero nunca muere realmente. Vive en nuestras memorias, en nuestros corazones, en las formas en que cambiamos por haber amado. Elena lleva a Ricardo con ella todos los días. Y todos nosotros llevamos a las personas que hemos amado, perdido, dejado ir. Esa es la verdad que duele, pero también es la verdad que nos hace humanos. Gracias por escuchar la historia de Elena y Ricardo. Gracias por permitirme compartir este viaje devastador y hermoso con ustedes. Y recuerda, si tienes la oportunidad de amar, tómala. Si tienes la oportunidad de decir te amo, dilo. Si tienes la oportunidad de perseguir una segunda oportunidad, persíguela. Porque la vida es corta. El amor es raro. Y nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Hasta la próxima historia, cuida tu corazón, pero no tengas miedo de usarlo. Esto fue Verdades que Duelen. Y esta fue la verdad de Elena y Ricardo.